Captas perfectamente la atmósfera, ¿verdad? Para mí fue realmente angustiante. Quiero decir, ¿también lo sentiste así? Yo sí. En un sorprendente giro de corte real, la reina Camila habría sido detenida en el aeropuerto de Heathrow después de que las autoridades descubrieran algo impactante escondido dentro de su bolso de viaje. Testigos describieron la escena como un auténtico caos. Agentes de seguridad corriendo, asistentes reales entrando en pánico, y Camila visiblemente alterada mientras las preguntas se multiplicaban por toda la terminal. Entonces, ¿qué podía haber en aquel bolso para provocar una confrontación tan explosiva? Los rumores se han propagado a gran velocidad, y el Palacio de Buckingham intenta desesperadamente retomar el control de la situación. Hoy revelamos lo que realmente ocurrió en Heathrow, y por qué este incidente podría cambiarlo todo para Camila de forma definitiva. El escándalo en el aeropuerto. La Terminal 5 de Heathrow mantenía su habitual mezcla de lujo, tensión y un orden silencioso. Los flashes de las cámaras iluminaban a intervalos. Las maletas rodaban sin descanso y, detrás de las paredes de cristal del área VIP, el séquito de la reina Camila se preparaba para embarcar tras una visita privada al extranjero. Lo que empezó como un control rutinario de seguridad, pronto se convirtió en uno de los episodios más inquietantes ligados a la realeza en décadas. El operador del escáner apenas había parpadeado cuando la imagen en la pantalla se congeló. Allí apareció una forma metálica, irregular, oculta en el fondo del bolso de cuero de su majestad. Los agentes intercambiaron miradas inquietas y repitieron el escaneo, pero la sombra seguía allí, escondida entre seda y artículos de papelería. Una alerta llamó a 2 agentes del MI5, y la terminal quedó prácticamente bloqueada. Los pasajeros fueron desviados, la puerta de embarque fue cerrada, y a la reina consorte se la acompañó a una sala privada, lejos de las miradas curiosas. Cuando el bolso fue finalmente abierto, la tensión era palpable. Dentro encontraron una pequeña tarjeta de memoria envuelta en papel metálico, 2 cartas dobladas con el sello real y una tarjeta SIM satelital sin identificación. Objetos demasiado comunes para pertenecer a un miembro de la realeza y al mismo tiempo demasiado específicos como para ser un simple descuido. Todo fue fotografiado, registrado y colocado sobre una bandeja de acero. Camila observaba en silencio, con las manos enguantadas apoyadas sobre la mesa, afirmando que no recordaba haber puesto nada de eso en su bolso. La primera sorpresa llegó cuando un analista del MI5 insertó la tarjeta de memoria en un lector seguro. No aparecieron datos comunes, solo surgió una línea de texto. Acceso restringido. Se requiere autorización real. Era un tipo de encriptación reservado para comunicaciones gubernamentales de máximo nivel, el mismo que utiliza el Palacio para informes clasificados. Un escalofrío recorrió al equipo de seguridad. Alguien había vinculado esa tarjeta directamente al núcleo del sistema de cifrado de la realeza. Algo imposible para un civil. Mientras tanto, las cartas, selladas con cera real, no estaban dirigidas al rey Carlos, sino a un alias conocido únicamente dentro de los archivos privados del palacio. Una de ellas tenía un matasellos tenue procedente de Mónaco, lo que sugería un contacto internacional reciente. El hallazgo de la tarjeta SIM satelital empeoró todo. Al rastrear su señal, los técnicos descubrieron que estaba activa y conectada a una antena cercana a la Marina de Mónaco, una zona famosa por comunicaciones financieras discretas. Durante todo el proceso, Camila se mantuvo serena. Su voz no tembló. Ni siquiera su mirada. Cuando le preguntaron si había estado en Mónaco últimamente, respondió simplemente: no oficialmente. Esa palabra, oficialmente, provocó un temblor en la sala. En menos de 20 minutos se abrió una línea segura con Buckingham. El rey Carlos fue informado personalmente, y 1 hora después, una caravana real llegó para trasladar a Camila a un recinto restringido cerca de Windsor para una segunda ronda de interrogatorios. El aeropuerto fue despejado, la terminal reabierta y el personal obligado a guardar silencio. Sin embargo, al caer la noche, las primeras filtraciones comenzaron a circular entre los medios de Londres.
La reina consorte había sido retenida en Heathrow y algo encontrado en su bolso había activado una investigación completa del MI5. El día terminó con una confirmación escalofriante. La tarjeta SIM seguía emitiendo señal hacia Mónaco, incluso horas después de que se le confiscara el teléfono a Camila. Aquello no era un objeto extraviado, era un mensaje. Uno que parecía haber viajado mucho más allá de los muros del palacio. ¿Pero qué contenía exactamente esa tarjeta SIM que sacudió a la monarquía? El palacio en pánico. Dentro de la sala de crisis de Buckingham, la pregunta ya no era solo qué llevaba Camila, sino quién más estaba implicado. El ambiente era más tenso que cualquier momento vivido desde la muerte de la reina Isabel II. Después de medianoche, cada pasillo vibraba con una urgencia contenida. El oficial de turno acababa de entregar la bolsa de pruebas sellada procedente de Heathrow. El rey Carlos, pálido, permanecía de pie junto a la gran mesa de roble, mientras el jefe de la División de Seguridad Real del MI5 iniciaba el informe. La primera orden del rey fue breve. «Abran la evidencia». Un silencio absoluto invadió la sala mientras los analistas accedían a la tarjeta encriptada. En la pantalla aparecieron decenas de archivos con títulos codificados y horarios precisos. Una carpeta titulada «Reajuste patrimonial» revelaba la existencia de empresas extranjeras en Mónaco y Suiza, creadas poco antes de la muerte de la reina Isabel II, y vinculadas a asesores y fideicomisarios reales que habían evitado los canales oficiales. El patrimonio de la corona. A medida que los analistas profundizaban en los archivos, descubrieron correspondencia encriptada entre un bufete privado de Zúrich y una pequeña consultora con sede en París. El tono de los mensajes sugería preparativos para grandes reajustes patrimoniales. Una expresión elegante que ocultaba la transferencia de propiedades, colecciones de arte y capitales offshore. Para Carlos, aquello fue una traición escondida a plena vista. Su voz tembló al formular la única pregunta que nadie pudo responder. ¿Quién autorizó esto? Entonces surgió la revelación más alarmante. La tarjeta SIM satelital, una vez conectada con la memoria encontrada, estaba vinculada a una red privada en el sur de Francia. La señal provenía de un chateau registrado a nombre de uno de los antiguos socios comerciales de Tom Parker Bowles, un hombre cuyas transacciones financieras ya habían generado sospechas entre los auditores del palacio. Esa conexión transformó una simple detención en el aeropuerto en una investigación internacional. Con la llegada del amanecer, Buckingham se encontraba en confinamiento interno. El personal fue citado para interrogatorios nocturnos y se confiscaron teléfonos y ordenadores para análisis forense. La asistente personal de la reina, Emily, fue una de las primeras en ser interrogadas. Se mostró tranquila, pero evasiva. Negó saber algo sobre los objetos hallados en Heathrow, aunque los registros de seguridad del palacio mostraban su firma autorizando el equipaje de Camila días antes. El hallazgo dejó a Carlos dividido entre el deber y la incredulidad. Cada indicio apuntaba hacia algo más grande, una red construida dentro de las propias paredes del palacio. La última orden del rey antes del amanecer fue escalofriantemente clara. Sellad los archivos. Nadie sale del recinto hasta que sepamos cuán profundo llega esto. La crisis que había comenzado en Heathrow había alcanzado el corazón dorado de Buckingham. Pero, ¿hasta dónde se extendía realmente esa red oculta? ¿Y quién, dentro del palacio, movía los hilos? Redes más allá del palacio. El rastro iniciado en Heathrow se extendía mucho más allá de los muros reales, hacia casas seguras, servidores ocultos y bóvedas privadas. Lo que al principio parecía una simple violación del protocolo se transformó en una telaraña de secretos financieros internacionales. Cuando el amanecer iluminó Londres, la división cibernética del MI5 ya había rastreado la señal activa de la tarjeta SIM hasta un servidor digital privado en Niza, Francia. Este estaba discretamente registrado a nombre de una organización benéfica llamada Greenlight Foundation. En apariencia, Greenlight se presentaba como un proyecto filantrópico, un fondo humanitario dedicado a la educación y la asistencia médica. Pero cuanto más hurgaban los investigadores, más evidente resultaba su verdadero propósito.
El análisis financiero reveló que la fundación había sido financiada directamente con la venta de activos vinculados a las propiedades reales, antigüedades, obras de arte y residencias arrendadas que habían cambiado silenciosamente de propietario durante el último año. Cada operación parecía legítima en los documentos, pero en conjunto formaban un patrón imposible de ignorar. Cuando los contadores del palacio fueron interrogados, varios recordaron haber tramitado transacciones firmadas bajo discreción real, con las iniciales de Camila en las notas de aprobación. Las cuentas asociadas a Greenlight pasaban por una firma de inversiones boutique en Zúrich, especializada en manejar portafolios diplomáticos. Su consultor fundador, un antiguo empleado menor del Departamento de Obsequios Extranjeros de la Corona, había desaparecido del radar durante años, solo para reaparecer como asesor privado de esa misma fundación. Su nombre se repetía una y otra vez en los registros financieros antiguos, siempre vinculado al mismo conjunto de transferencias cifradas. Mientras tanto, los ciberagentes que infiltraban el servidor de Niza descubrieron correos electrónicos encriptados entre dos alias, E y M. Los investigadores pronto identificaron a los corresponsales: Emily, la asistente personal de la reina, y un consultor bancario en Zúrich, encargado de manejar las transferencias offshore. El tono de sus mensajes era deliberadamente codificado, con referencias a paquetes archivados, envíos de bóveda y mensajeros asegurados. En términos de inteligencia, aquel era lenguaje operativo, propio de misiones de ocultamiento de activos o información. Pero lo que realmente inquietó al MI5 fue la sofisticación del sistema. Cada mes, según los registros de vigilancia, la Greenlight Foundation realizaba pequeñas pero constantes transferencias a través de una cadena de cuentas que conectaban Niza, Ginebra, Liechtenstein y Mónaco. Un entramado que solo alguien con acceso directo a la administración real podía conocer. Las investigaciones francesas descubrieron incluso una casa de seguridad cerca de S, en el sur de Francia, registrada a nombre de una empresa extranjera donante de Greenlight. Dentro del inmueble, las autoridades hallaron 2 portátiles sellados, discos duros con cifrado real y cuadernos manuscritos marcados con las siglas BP State Review. Las iniciales parecían referirse a Buckingham Palace, pero nadie supo explicar quién llevaba esos registros. El descubrimiento de esas conexiones offshore amplió el alcance del escándalo de la noche a la mañana. Ya no se trataba de un objeto sospechoso en el bolso de Camila, sino de una red financiera coordinada que operaba discretamente bajo la estructura de las finanzas reales. En los informes internos del EMINCO, los analistas comenzaron a llamarla la cadena sombría, una red que difuminaba la frontera entre el privilegio real y el ocultamiento económico. Cada archivo hallado aumentaba el misterio. ¿Era acaso un fondo secreto destinado a proteger la monarquía de la inestabilidad política? ¿O se había convertido en algo mucho más oscuro? Un instrumento de poder silencioso, fuera del escrutinio público. Lo que alguna vez estuvo contenido dentro de los muros de mármol de Buckingham se había desbordado hacia Zúrich y Mónaco. Y por primera vez, los investigadores comprendieron que no estaban siguiendo solo el dinero, sino una intención. Pero ¿qué secretos estaba realmente protegiendo Camila? ¿Y hasta dónde estaba dispuestas a llegar para mantenerlos enterrados? La sala de control, las llamadas de Camila y el hallazgo de Carlos. Tras una puerta cerrada, 2 monarcas jugaban una partida de ajedrez silenciosa, con la lealtad como única moneda. Mientras los agentes del MI5 aseguraban el perímetro de Heathrow y trasladaban las pruebas selladas a Whitehall, Camila permanecía en una sala de detención acristalada, con su teléfono confiscado temporalmente, aunque su mente trabajaba más rápido que los oficiales que la observaban. En cuanto recuperó acceso limitado a través del dispositivo de una asistente, realizó 2 llamadas. La primera, a Emily, su secretaria privada. Borra los archivos, sella la oficina francesa. Hazlo esta noche. La segunda, a su hijo Tom Parker Bowles. Han abierto algo que no debían. Mantente en silencio hasta que vuelva a llamar. Esas 2 llamadas, realizadas en el breve intervalo antes de que el MI5 reactivara la vigilancia completa,
se convertirían más tarde en el eje central de la investigación en Niza. Lo que Camila llamaba archivos. No eran simples documentos, sino un conjunto de correos electrónicos cifrados y registros de transacciones. Los mismos que vinculaban a Emily y al consultor de Zurich, bajo los alias E y M, el hacker. En las sombras. Mientras tanto, en Clarence House, se emitía una orden sin precedentes. Todas las transferencias, donaciones y cuentas benéficas quedaban congeladas hasta ser verificadas. Los analistas trabajaron toda la noche, con el resplandor de las pantallas iluminando los retratos de antiguos monarcas que parecían observar en silencio. Lo que comenzó como una simple investigación por contrabando, se había transformado en una excavación digital del propio sistema de la Casa Real. Al amanecer, los investigadores hallaron una cadena de comunicación borrada entre Emily y un contratista digital llamado James Ray, un hombre escondido en el código del servidor de la Fundación Greenlight. Ray había sido contratado 3 años antes para diseñar la arquitectura de comunicaciones seguras de una de las iniciativas públicas de Camila. Ahora, su dirección IP coincidía exactamente con la del servidor donde se alojaban las cuentas ocultas. Cuando el EMICO cruzó los datos, la evidencia fue irrefutable. Ray había accedido al servidor Netspace apenas unos días antes del incidente en Heathrow. El golpe emocional para Carlos fue devastador. El mismo experto al que su esposa había elogiado como un genio silencioso, era ahora el arquitecto del sistema que estaba en el centro de la investigación. Las sospechas del rey se transformaron en desconfianza. ¿Era una coincidencia? ¿O Camila había sabido todo desde el principio? Su calma en el aeropuerto, su silencio durante el interrogatorio, la precisión de sus llamadas, todo sugería control calculado, no confusión. Aquella noche, Carlos convocó una reunión de crisis en Clarence House. Estaban presentes su secretario privado, el controlador real y 2 oficiales de inteligencia. Los informes del MI5 confirmaron que el escándalo tenía un alcance internacional. Francia, Mónaco, Suiza y el Reino Unido. Todos unidos por una red de cuentas cifradas. Las últimas palabras del monarca fueron frías y solemnes. Esto ya no es un malentendido, es un sistema, y lleva nuestro sello. A partir de ese momento, el escándalo dejó de ser un asunto familiar. Se convirtió en una cuestión de Estado. Pero ¿quién era realmente James Ray? ¿Un fiel servidor? ¿O el cerebro detrás de una conspiración real? El ingeniero invisible. Cada rastro que borraba era una pista más que lo conectaba con el círculo más íntimo de Camila. Durante semanas, la unidad de ciberinteligencia del MI5 siguió los débiles restos digitales, registros eliminados, direcciones IP fragmentadas y tokens cifrados que rebotaban por centros de datos europeos. En el centro de aquel laberinto digital surgía siempre el mismo nombre: James Ray, ingeniero de sistemas independiente, contratado años atrás por el Palacio para mejorar la seguridad informática de los programas benéficos de la reina consorte. Desde entonces había desaparecido. Su empresa de consultoría se disolvió. Su presencia en línea fue borrada. Pero los fantasmas digitales son tenaces. Ray había dejado huellas suficientes para que los agentes lo rastrearan. El gran avance llegó cuando los investigadores siguieron una secuencia de pagos en criptomonedas realizados a través de billeteras virtuales. Cada una estaba financiada, indirectamente, por Lady Hensley, vieja amiga y benefactora de las iniciativas de Camila. En los documentos, las transferencias parecían simples donaciones filantrópicas, pero el análisis de la cadena de bloques reveló que los fondos pasaban primero por plataformas offshore, antes de llegar a la cuenta anónima de Ray. Era la primera prueba concreta de que la filantropía real servía como fachada para operaciones encubiertas, disfrazadas de actos de buena voluntad. Cuando finalmente lo localizaron, Ray vivía bajo una identidad falsa en un pequeño piso de Barcelona, con las persianas siempre cerradas y la conexión Wi-Fi oculta bajo múltiples capas de protección. El allanamiento tuvo lugar al amanecer. Agentes británicos y españoles irrumpieron simultáneamente, confiscando portátiles, routers
y discos externos. Algunos aún estaban encendidos, otros ardiendo en una papelera metálica. Entre los restos, encontraron memorias USB parcialmente quemadas, un módem satelital desmontado y una carpeta con el nombre Project Bloom. Ese nombre provocó una reacción inmediata en Londres. Project Bloom había sido una de las campañas más admiradas de Camila, una iniciativa hortícola y de salud mental, presentada como un programa de terapia comunitaria en jardines por todo el Reino Unido. Pero en el disco duro de Ray, Project Bloom significaba otra cosa, un programa cifrado destinado a gestionar flujos financieros ocultos bajo la misma denominación. Las facturas recuperadas mostraban pagos de la Greenlight Foundation con referencias a replicación de activos semilla, una expresión que los analistas interpretaron como dispersión de fondos encubiertos, disfrazada de donaciones benéficas. Un análisis más profundo reveló credenciales de acceso a un terminal de mantenimiento del palacio escondido en una subcarpeta llamada Garden Surveillance Feed. Desde allí, Ray podía acceder de forma remota a los servidores internos, borrar o modificar registros sin activar alarmas. Era una infiltración brillante, un sistema de jardinería digital utilizado para cultivar el engaño financiero. Las pruebas forenses confirmaron que Ray había accedido a la red 2 días antes de la detención de Camila en Heathrow, eliminando varios registros contables vinculados a Mónaco y Zúrich. Durante el interrogatorio, apenas habló. Solo pronunció una frase. Estaba protegiendo a alguien que creía estar salvando a la corona. Esa única línea cambió el rumbo de la investigación. Ya no se trataba de robo ni de espionaje digital. Era una historia de lealtad, poder y sacrificio. Ray no había sido contratado para robar. Había sido reclutado para borrar, para limpiar un rastro que jamás debía existir. Y con cada secreto que ocultaba, la frontera entre el deber real y la conspiración se volvía más borrosa. ¿Pero qué o a quién estaba protegiendo en realidad? ¿A la corona o algo mucho más personal? La red al descubierto. Al despuntar un nuevo día sobre Londres, el mayor secreto del palacio ya estaba bajo vigilancia total. El MI5 había mapeado el esqueleto digital completo de la operación. Servidores ocultos, archivos cifrados y rutas financieras que conectaban Buckingham con Zúrich. Lo que había comenzado como una discreta investigación se había convertido en una crisis de inteligencia a gran escala. En un movimiento calculado, los altos mandos del MI5 autorizaron una filtración controlada a un pequeño grupo de periodistas de confianza, con el objetivo de hacer que los cómplices nerviosos se delataran. A media mañana, los rumores ya inundaban las redacciones europeas. Posible brecha de seguridad cibernética en la realeza británica. La reina consorte, interrogada por el MI5. Buckingham no emitió comentarios, pero el silencio solo alimentó el fuego. Detrás de los titulares, la operación del MI5 avanzaba con rapidez. Emily, la asistente de Camila durante años, fue detenida discretamente tras detectarse inconsistencias en sus declaraciones. Cuando los agentes le mostraron la evidencia digital que vinculaba su cuenta del palacio con la red de la Fundación Greenlight, se derrumbó. Su confesión dejó helados a los investigadores. Admitió haber saltado ciertos protocolos de seguridad por orden directa de Camila, asegurando que era por motivos de privacidad. Los archivos contaban otra historia. Durante las pericias forenses, los expertos recuperaron cientos de fragmentos eliminados del ordenador personal de Camila, hojas de cálculo sobre reajustes patrimoniales, transferencias cifradas y una cadena de correos titulada Alineación final antes de la coronación. El patrón era claro. Los activos reales estaban siendo reubicados en secreto, sincronizados con las semanas previas a la coronación de Carlos, justo cuando el control institucional sería más débil. Entonces apareció el hallazgo que lo cambió todo. En la tableta confiscada a Emily, los analistas encontraron un archivo de audio oculto, etiquetado como C22. La grabación captaba la voz de Camila conversando serenamente con un hombre no identificado. Debemos reasignar los fondos antes de la semana de coronación. Si la transición se retrasa, lo notarán. Esa sola frase confirmaba la planificación deliberada. La reina consorte no había caído en el escándalo por accidente. Lo había dirigido.
Cuando Carlos fue informado, testigos lo describieron pálido pero firme. Su orden inmediata fue tajante: bloqueo total interno. Todas las cuentas reales congeladas, el personal confinado, los dispositivos requisados. Un memorando posterior estableció: ninguna correspondencia saldrá del palacio sin autorización. El secretario del rey lo llamó después una cuarentena digital de la monarquía. A medida que el MI5 ampliaba la vigilancia, la filtración inicial cumplía su propósito. Dentro de Buckingham, el pánico se extendió. Algunos asistentes comenzaron a borrar mensajes, otros a eliminar discos duros. Cada supresión levantaba más sospechas. El palacio, símbolo de discreción durante siglos, se devoraba a sí mismo desde dentro. Al caer la noche, los pasillos dorados quedaron en silencio. Las luces tenues, las redes selladas. En el centro del cerco del MI5 se encontraba la reina consorte, acusada no por rumores, sino por pruebas. Su propia voz, capturada mientras orquestaba el engaño más silencioso de la corona. Verdad. Lágrimas y traición. El público nunca vio las lágrimas privadas de Camila. Pero aquella confrontación sacudió los cimientos de Clarence House. El aire estaba denso, frío, quebradizo. Tras una puerta cerrada, el rey Carlos esperaba en su despacho. Sobre la mesa, una carpeta con las pruebas, un testimonio silencioso de todo lo descubierto por el MI5. Cuando Camila entró, su compostura se quebró por primera vez. Había enfrentado cámaras, críticas y escándalos, pero nunca algo así. Nunca a él. Carlos habló primero, con una voz serena pero despojada de afecto. Dime que no es verdad. No hubo títulos ni protocolos. Solo un esposo mirando a la mujer que había compartido su corona y sus secretos. Camila lo miró sin apartar la vista y respondió en voz baja, pero firme. Hice lo que creí necesario. Por la familia, por lo que viene. Fue su defensa. El miedo a la inestabilidad, a los vientos políticos que amenazaban con socavar la monarquía. Afirmó que las transferencias no eran un fraude, sino un fondo de emergencia. Pero sus palabras no bastaron para reparar la grieta entre ellos. Sobre el escritorio yacía el documento con la confesión completa de Emily, firmada y sellada. Cada línea la vinculaba a las cuentas secretas, las transferencias cifradas y la red que había superado las fronteras del Reino Unido. El golpe final llegó con el informe del MI. Autumn, el hijo de Camila, también estaba implicado. Había facilitado el movimiento de activos a través de canales franceses privados. Fue interceptado en el aeródromo de Northolt, interrogado y puesto bajo supervisión. Sus cuentas, congeladas indefinidamente. Esa misma tarde, Carlos firmó un decreto breve pero devastador. Camila debía retirarse de toda actividad oficial hasta nuevo aviso. El comunicado público habló de un período de descanso, pero todos dentro sabían la verdad. Era una suspensión discreta. Esa noche, en la soledad de sus aposentos, Camila lloró tras las cortinas cerradas. El silencio pesaba más que cualquier juicio público. Por primera vez desde su coronación ya no se sentía una reina, solo una mujer que había apostado la lealtad contra el amor. Y había perdido ambos en una sola noche irreversible. Operación Greenlight, las manos ocultas. Por cada implicado en Londres, había otro tirando de los hilos desde el extranjero. Mientras el palacio aún tambaleaba, el EMIC amplió su red con la ayuda de Interpol para desmantelar los restos de la Operación Greenlight. En cuestión de días, se realizaron redadas simultáneas en Mónaco, Zúrich y París, revelando los nombres detrás del telón real. Entre los detenidos estaba Lady Hensley, benefactora de confianza y amiga de Camila. ¿Elegante? ¿Calculadora? Había sido la encargada de canalizar donaciones hacia falsas fundaciones humanitarias, desviando parte de los fondos a cuentas offshore, bajo el disfraz de endowments benéficos. También fue arrestado un diplomático británico retirado en Zúrich, antiguo encargado de los regalos internacionales de la corona. Ahora operaba como corredor de arte privado, facilitando la venta encubierta de antigüedades y joyas reales, convertidas luego en activos líquidos bajo el paraguas de Greenlight. Los archivos incautados en la oficina de Niza revelaron una maquinaria minuciosa.
transacciones registradas como transferencias patrimoniales que coincidían con obras desaparecidas de los inventarios reales meses antes. Cada venta terminaba en un depósito anónimo dentro de la red Greenlight. El sistema era limpio, sutil, casi perfecto. Una fachada de filantropía construida sobre una red de manipulación silenciosa. A medida que los investigadores reconstruyeron el rompecabezas, surgió un motivo posible. Camila no buscaba enriquecerse, sino protegerse. El fondo Greenlight parecía haber sido un respaldo privado, una reserva secreta ante posibles crisis políticas o cambios constitucionales. Aunque la monarquía sobrevivió al escándalo, las heridas internas no sanaron. La confianza se fragmentó. El círculo real, antaño unido, quedó dividido y expuesto por el mismo silencio que lo había resguardado durante siglos. El último movimiento. Silencio en Kensington. Aquella noche, un solo coche sin escolta atravesó Kensington. Sin cámaras, sin luces, sin testigos. Dentro, Kafilaya, la reina caída, rumbo a una residencia discreta junto a los jardines donde empezaría su vida bajo vigilancia silenciosa. Su hijo Tom seguía bajo negociación con las autoridades, mientras su equipo legal buscaba un acuerdo que mitigara las consecuencias. Emily, agotada tras semanas de interrogatorios, fue puesta bajo custodia protegida del MI5, a la vez testigo y amenaza. El palacio negó toda implicación, pero en los archivos de inteligencia sus nombres quedaron grabados para siempre bajo el sello de Operación Greenlight. Cuando el informe final llegó a Clarence House, concluía que la operación representaba una violación interna del sistema financiero de la corona. El texto era prudente, casi diplomático, no acusaba, pero tampoco absolvía. Carlos leyó en silencio. Luego, ordenó sellar los resultados indefinidamente. Sabía que revelar la verdad destruiría la fe pública en la monarquía y podría provocar una tormenta constitucional que el país no resistiría. Desde entonces, Camila vive en un exilio invisible, sin apariciones, sin discursos, sin mención en los comunicados oficiales. El reino sigue su curso, impecable en apariencia, pero dentro de Kensington, la reina consorte caída escribe cada noche en un pequeño cuaderno de cuero, escondido de todas las miradas. Algunos creen que contiene su justificación, otros su arrepentimiento. ¿Protegía a su familia del colapso? ¿O reescribía en secreto la historia de la realeza? Nadie lo sabe, y quizá ese fue su último acto de poder.